a las que denominó Demócrito átomos. Por lo cual, Demócrito, justamente después que Dalton, empezó a desarrollar lo que Dalton valga la redundancia, se pescó de Demócrito para relativamente desarrollar lo que hoy día conocemos como las primeras teorías atómicas. Bueno. Dalton, que fue uno de los principales propulsores cerca del siglo XIX, porque aquí fue donde se retomó el tema de lo que eran los átomos y la concepción atómica de la materia o molecular. ¿Es la palabra correcta? Sí. Ya. Bueno, Dalton creía que la materia estaba compuesta por pequeñas bolitas de acero, que él llamó, incorrectamente como se dice aquí, átomos. Bueno, él decía que la diferencia con otro modelo... No, disculpa, sorry, yo estoy súper desenchufado. No es culpa de ellos. Dalton creía que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos, incorrecto a diferencia con los otros modelos. Sin embargo, creía que cada sustancia tenía un tipo específico de átomos, a diferencia de los griegos, correcto similitud con los otros modelos. Por lo tanto, en una reacción química no existía pérdida de masa. También tenemos a Thomson, que fue otro impulsor. Thomson fue quien propuso lo que era el átomo negativo, o electrón. ¿Cómo pueden ver ahí? ¿No? ¿Ya? Thomson creía que el átomo era una esfera cargada positiva uniforme, incorrecto a diferencia de los otros modelos. Sin embargo, sabía que la existencia de las partículas pequeñas cargadas negativamente, los electrones, correcta similitud con Rutherford y Bohr, a diferencia de Dalton, según su modelo de electrones estaban distribuidas aleatoriamente en la esfera como las papas en un pudín. Bueno, si ustedes pudieran tener un pudín y ponerle, claro, al azar, no sé, unas papitas chicas o pasas, vería más o menos de lo que se trata del modelo que tenía él. La idea hubiese sido tenerlo, pero no, por el tiempo no podemos. Rutherford. Establecen el átomo con núcleo, una carga positiva. ¿Cómo? ¿Ahí recién aparece el núcleo o antes? ¿Puedo responder? Sí, claro. Bueno, según la teoría, entre Rutherford y Thomson se descubrió que había un núcleo, pero como Thomson no tenía las herramientas necesarias en ese momento para poder identificar realmente que el núcleo era uno solo y era completamente diferente a los electrones, no pudo comprobarlo. Por eso en la teoría de Rutherford sí aparece una reacción. Ya. Rutherford creía que la mayor parte de la masa del átomo estaba concentrada en su centro, en el núcleo, y que estaba el núcleo cargado positivamente. Por este similitud con Bohr, a diferencia de con Dalton y Thomson, que los electrones giraban en órbita alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Aproximación similitud con Bohr, a diferencia de Thomson y Dalton. Luego estaba Bohr, que define los niveles de energía. ¿Ya? Bohr dice que el núcleo posee la mayor parte de la masa del átomo, tiene carga positiva. Los electrones giran en órbita alrededor del núcleo, como te lo dice Roger. Bueno, como era atrás, esa ya es como la más común, la que más se conoce ahora. La aportación de Bohr fue que propuso que los electrones salten de un nivel superior a uno inferior y liberan energía en forma de fotones de luz. Él fue quien impulsó en lo que se basa ahora en lo que es la teoría cuántica. Para hacer una explicación base de este modelo, es que cada electrón tiende a saltar un nivel para, ¿cierto?, producir energía. Al desarrollar esto, produce un fotón, que es un haz de luz. Y cuando nosotros vemos un CD normal, un DVD, lo colocamos y vemos esos cambios de colores, es porque están saltando los electrones. Y eso es muy deductivo para el niño pequeño, didáctico, como dice también, ver los electrones ahí. Claro, en la frecuencia de onda, porque no olvidar que el sonido viaja en onda y la luz viaja en partículas. Por tanto, la condición que tú tienes aquí es variable. Es decir, si yo estoy aquí y necesito cambiar y elevar energía, voy a saltar uno más. Si voy a querer tener más energía,
me voy alejando. El electrón o el átomo, perdón, los electrones que se van alejando del núcleo tienen mayor energía. Los electrones que están más cerca del núcleo tienen menos energía. Era una explicación. Una pregunta. Sí, profesora. Así de fantasía en realidad. Para todos. Para todos. ¿Qué pasaría si algún día los electrones se juntan con el núcleo? Con los protones y neutrones. Porque se juntan o no. Sí. ¿Juntan? En determinado momento sí, pero tiene que ser algo producido a través de la mano del hombre, entre comillas. Naturalmente no se da, porque los electrones son de carga completamente contraria a los protones y los neutrones. Por ende tienen la tendencia a... Alejarse. ¿Cómo se llama? Repelerse. Alejarse, pero tiene otro Repelerse, nombre. rechazar. Como... Rechazo. No fue el término ahora, pero es rechazo. Se rechazan mutuamente. Repelen. Se repelen unos con otros. Por eso es casi imposible que de forma natural se puedan juntar. Oh, de nuevo. Ahí se juntaron. Claro. Este es un ejemplo. Queríamos dar un ejemplo Sí, tangible. así como mi compañero indica, básicamente cuando la naturaleza es neutra, tiende a ser neutra. O equilibrar. Por tanto, si hay electrones dentro del átomo, ¿cierto? Va a producir una discontinuidad de energía. Se dice que ahí estaría viéndose la antimateria, que me hubiese gustado mucho Que nos tocara. poder haber explicado con nuestros compañeros, pero no fue el tiempo y no nos dio el tiempo adecuado. ¿Estamos? No sé, ¿qué pasa? Parece que tiene Ahí está aprendiendo. Ahí Hay está que aprendiendo. echar- Ahí está Claro, aprendiendo. porque siempre en los modelos se ven, ¿no es cierto? Los electrones en la periferia. Sí. En la periferia, no están en el núcleo. En el centro. Están siempre por fuera, por alrededor. Por lo general, por eso el átomo se denomina electropositivo o electronegativo. De ahí viene la electronegatividad y la electropositividad. Bueno, esta parte la voy a ver yo. No, si se dan, pasa lo mismo, se apagó esa película. ¿Por qué pasa eso? Pasa lo mismo. Ya no me doy cuenta, ¿no? Sí, Interrumpida la... sí. De hecho, ese debería estar acá. Chiquillos, mientras, no sé si... ¿Tienes el plumón? Sí, acá está. ¿Allá está? Ya. Me gustaría que hicieran como una... Porque van a otro tema, ¿cierto? Sí, Ya. Quisieran como una pequeña línea de tiempo, pero con dibujos. pero de los... De los... ¿Los tenemos? de los- Sí, los tenemos, pero los tenemos en el otro mapa. Ah, Pero ya. sí está... Bueno, básicamente, para adelantarnos, esto sería el modelo de... Chiquilla, anoten... Este sería el modelo de Thomson, de Dalton. Dale. Qué parejo. Este sería el modelo de Thompson. Thomson. Una síntesis bien ilustrativa de lo que pasó en la Muy teoría feo. Espérense. de un modelo. Si lo encontramos, no me di el tiempo de buscar ese dibujo, Ya porque que con no relación van a- de tiempo lo tengo en un Ya. dibujo Ya, tangible y perfecto. dibujo, así que no sé, que no sé por qué no funciona eso. ¿Se puede? Se apagó, ¿qué onda? Apriétalo 2 veces. Ahí sí. Sí, tienes razón. No se aceptan afirmaciones. A ver si no están grabando, ¿no? Sí. Bien. Ponele Ahí algo. Sí, aquí lo tengo. Data. Pero por ahí poquito. Te voy a colocar esa imagen. Todo tu arte. Vamos a ver. Ahí en la esquinita. Aquí como lo agrando. Allá arriba. Presentación. O Presentación. F5. ¿Dónde? La primera. Ahí está la correlación Ahí está, a través de ahí la... está. Están con los nombres y Ya, la es fecha... importante que lo tengan. No se ve. De todas maneras yo le iba a imprimir, pero no alcancé porque Ya, no del importa. trabajo le iba a imprimir los power completos donde sale toda la información para que después Ah, después le mandamos un es power. que
Se los digo, bueno, ustedes saben, pues yo les mando Power al correo, pero se los van a borrar, así que prefiero ¿Y por pasárselo. qué se lo borran? Porque hay, disculpen que le diga a esta forma, profesores, les pido disculpas a mis compañeros también, pero hay un chistecito que está borrando todos los correos del curso. Y de hecho, por eso le quería pedir favor que no nos mande más correos del curso y que se nos mande una persona para que esa persona lo distribuyamos entre todos porque lo están borrando. Entonces Sí. ya dejó de ser algo chistoso, algo súper desagradable. Porque no lo ¿Vos lees. sí? Por lado de la práctica. Bien, el segundo tema para que todos los compañeros alcancen, ¿cierto?, es transformación de la materia. Estos conceptos de transformación, materia y sustancia y mezcla son muy importantes para nosotros desde la perspectiva del aprendizaje del estudiante. Iba a decir educando, pero se me iba a caer el carnet. ¿Cierto? Sí. Bien. Transformación de la materia es acción o procedimiento mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma de identidad. Como nuestras compañeras tienen que hacer el cambio físico y químico, ahí lo van a ver pero detalladamente. Pero una transformación es así. Es eso, se modifica. ¿Cómo lo expresamos netamente puro y duro? Que luego lo vamos a explicar ahí. Tú tienes dos reactantes que me dan un producto. Estos dos reactantes pueden ser el bicarbonato y el ácido acético, que es vinagre. El vinagre del niño, tú le dices que traiga vinagre y el bicarbonato de sodio que venden en la farmacia, 350 pesos. Ahí te tienes tus dos reactantes y ¿qué te da de producto? Un acetato de sodio, que el acetato de sodio casi la mayoría de las industrias químicas lo utilizan para el descubrimiento de sales que queda después de hacer los guantes, para sacar ese brillo que queda. Luego el gas, que es un CO2, y luego el agua. En toda reacción química hay desprendimiento de agua. Luego voy a hacer experimentaciones, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, porque es diferente a peso, que ya lo habíamos visto. Sí. Desde el punto de vista químico podemos encontrar sustancias puras y mezclas de sustancias. Sustancias puras encontramos los elementos y compuestos químicos que ya lo vimos con nuestros compañeros y evidentemente mezclas de sustancias que pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. Entonces las mezclas heterogéneas o homogéneas la podemos ver desde la perspectiva de que tienes un vaso de precipitado, cualquier vaso, y otro vaso precipitado, el cual tú le puedes agregar al agua sal, cloruro de sodio. ¿Sí? La sal se denomina químicamente cloruro de sodio. Tú la agregas y la disuelves y tú tienes una solución homogénea. Solamente distingues una fase. Y Heterogénea. la heterogénea, tú vas a distinguir más de una fase. Entonces, cuando yo tengo aquí en mi agua, le agrego acá, ya tengo, ¿qué mezcla sería esto? Heterogénea. Heterogénea. ¿Viste qué fase está viendo? Ahí ves dos fases, ¿no? ¿Cuántas fases ves? Dos. Heterogénea. Y ¿Es agua y eso? agua y arroz. Ah, arroz. El mítico y laboratorio cuando tú agregas el agua con el mítico y mal ponderado aceite. Ahí tú tienes una mezcla, ¿cierto? ¿Se juntan o no se juntan? No se mezclan, pero sí se Se juntan. mezclan. Se pueden estar juntos Ahí en el mismo está, vaso. ¿cierto? Una mezcla heterogénea, ¿cierto? Se distinguen dos fases. Ahora, si yo quiero después, por eso se llama transformación de la materia, recuperar lo que yo estoy haciendo en esta reacción, tengo que hacer procedimientos, ¿cierto?, netamente físicos, que son filtración, ¿cierto? Y si tengo aquí agua con sal, cristalización o decantación, que son conceptos que son muy rápidos de obtener. Y aquí
voy a hacer una pequeña experimentación con lo que es el bicarbonato, ¿ya? Para ocupar lo que es el volumen. Bueno, los niños ¿lo he visto? Igual lo vi en YouTube. Puedes El ponerle algo volcán ahí. en la botella. ¿sí? Puedes ponerle algo al Power, por favor. Que no. Esto se va a inflar mucho más si yo tapo acá, hago más sellado, porque evidentemente hay escape de CO2, del gas. Esa burbuja, cuando tú abres la gaseosa, por eso se llama gaseosa, porque hay un gas, y ese gas es CO2. Los peruanos tienen el lenguaje correcto. Sí. Es gaseosa. La bebida es alcohólica. Entonces, si yo agrego más ácido acético, vinagre, va a ser mayor la reacción. Se inflama. Correcto. Eso sería más o menos la explicación de lo que hemos estado viendo. Perdón, y como son tan transversales las situaciones de experimentación que nosotros podemos hacer con los niños, que aquí en este caso, ellos, con el globo y una cucharita, ellos van agregando el bicarbonato al globo. ¿Y qué proceso se cumple allí, aparte de la química y de la ciencia? ¿Qué se cumple con ese vaciado en el globo? Motricidad. Motricidad fina. Motricidad fina, ¿verdad? Porque tienen que achuntarla, ¿no es cierto? Y que no se les caiga. Y ellos son como bien prolijos. ¿Ah? Sobre todo cuando uno le dice, esto es una experimentación, vamos a ser científicos, entonces no puede caer ni un granito. Uy, ellos se preocupan, pero increíble. Un tiempo yo trabajé con todo lo que es la metodología Montessori y trabajamos con muchas lentejas, porotos, todas estas cosas. Y los niños no se les cae, mira, si se les caía una lenteja, esa lenteja la recogían luego y la dejaban en su frasquito guardado. Entonces es una maravilla cuando uno empieza a trabajar así con los niños y que ellos tengan el cuidado del material. Porque la próxima clase que tú vas a hacer experimentación, ellos lo van a atesorar como algo muy innovador, muy atractivo y que produce un efecto. Ustedes decían, los niños son causa y efecto. ¿Ya? Vuelve a esta. No, sí, pues. Entonces acá vemos ejemplo evidentemente de nuestra formación. Estábamos con una olla, ¿cierto? Una cazuela, como se dice en otros países. Aquí dice la materia porque ocupa cierto espacio y evidentemente aquí tenemos mezcla heterogénea. ¿Por qué? No, la pregunta es, ¿por qué la cazuela sería una transformación? ¿Por qué pusieron ahí la cazuela? Porque está cambiando de ¿Lo estás estado. preguntando a nosotros? No, al grupo. Porque está cambiando de estado el contenido. Está El vapor, evaporando. el agua está pasando de líquido a gaseoso. Cambio de estado de lunes. Sí, un cambio y también principalmente en los componentes. O sea, para complementar lo que dijo la profesora, toda reacción química, toda transformación química es una reacción. Por tanto, si mis compañeras hubiesen realizado un volcán, es una reacción química, porque hay una transformación. ¿Sí? Es distinto al cambio físico, que parece que lo ven bien, después, ¿verdad? sí, cambio, Sí, sí, sí. ya. Cambio químico y cambio físico son totalmente diferentes. Ya, pues. Esta es la parte de volumen, masa y peso. Volumen. El volumen es una magnitud, una escala que comprende tres tipos de medidas: la altura, el ancho y la longitud de la desplazamiento. Por poner un ejemplo, en este caso yo soy volumen, porque tengo altura y tengo profundidad. Ocupo espacio dentro de un espacio determinado, valga la redundancia. ¿Puedo cambiar de mano? Permiso, paso. Ese. Ese. Una cosita chiquitita en relación al espacio. A los niños les pasa alrededor de 4 o 5 años, cuando son chiquititos, no tienen noción de que ellos ocupan un lugar en el espacio, de que ellos ocupan espacio, no tienen noción. Entonces, por eso pasan arriba de la compañera cuando tienen un lápiz, atropellan así, ¿cierto? Ya. Y también sucede eso
Después pasa eso porque empiezan a tomar conciencia después de los 6 años, con las características de la edad. Pero vuelve a suceder cuando ustedes, sobre todo los hombres, tienen alrededor de 16, 15, 16, cuando se produce un crecimiento importante. Tropiezan con las cosas. Al adaptado, porque empezamos a pensar. Claro, porque no tienen la noción, pues tienen un montón, tropiezan. Yo sigo ahí. ¿Ah? Te creo. No, ya pasaste esa edad ya. No se quedó pegado. Sí. Entonces, que allí habla mucho de esto de que el niño empieza a tener conciencia del espacio cuando él es consciente de que ocupa un lugar allí. Antes no puede, no. Por eso no tienen los niños tampoco noción de tiempo. La noción de tiempo para ellos es totalmente distinta a la noción de nosotros. Absolutamente distinta. Entre una realidad y otra, ¿cuánto tiempo? Acuérdense ustedes cuando eran chicos. Es infinito. ¿Cuánto tiempo Infinito. pasaba? Tienes que tener un Infinito. cumpleaños. No llegaron. Las vacaciones de verano El son conejito, inalcanzables. Las vacaciones. Parece más vale que uno lo esperaba y no te la habían regalado. O traen un pedacito de armón. O cuando uno va a la playa con los niños, ¿cuándo voy a llegar? ¿A qué hora voy a llegar? Apenas se sube. ¿Falta mucho? ¿Puedo andar Por eso dicen que es importante cuando uno les da un tiempo de referencia a los niños, Sí. hacer que lo observen en concreto en el Ese reloj. Por ejemplo, no sé, cuando el palito esté en tal modo, Claro. porque así ellos O el pueden reloj ver, de arena. Claro. También es muy así ellos bueno. pueden ver y se dan cuenta. Que transcurre, Claro, claro. que transcurre. ¿A ese te inflas? ¿Sí que le eché todo el bicarbonato? Te creo. Bueno, para seguir también nos tocó peso, masa y volumen. Peso. Es la fuerza adquirida de la acción sufrida por todo cuerpo material en la densidad de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ocupamos un espacio. Ese espacio tiene una... dentro de la Tierra tenemos una fuerza de gravedad, que eso nos atrae. Por ende, nuestra masa y volumen nos va a ser atraída, que es derivada en peso, que se puede medir tanto en kilogramos como en newton. Los newtons lo ocupan los científicos para sacar fórmulas porque tiene una escala mucho más grande que el kilogramo y es mucho más fácil de trabajar newton que kilogramos para ellos. Para nosotros es mucho más fácil entender, o para los niños en este caso, el kilogramo o el gramo, que está como más realizado en el sentido de decir 1 kilo de naranja, 1 kilo de papa, que es como lo más fácil que se le podría explicar a un niño. La masa. El centro de masa es sinónimo del centro de inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa en sí es el espacio que nosotros utilizamos valga la redundancia, en el espacio. Todo aquí, en este caso, lo que les había explicado anteriormente, tiene directa relación con el volumen, la masa. El volumen prácticamente viene siendo casi lo mismo que la masa. Es una definición completamente igualitaria, pero se tiende a separar por los tipos de significado. ¿Voy a adelantar un poco a volumen? Bueno, volumen es la magnitud en escala definida como la extensión de 3 dimensiones en una región espacio, que fue lo que le comenté anteriormente, que era altura, longitud, anchura y altura. Con esas 3 medidas nosotros podemos determinar cuál es la masa. Dale, no, debo pasar a base. Las mezclas ya las vimos, no, pero Pero antes de eso, ¿Puedo hacer una cosa? Sí, sí. Con la experimentación de la semana pasada pudimos ver mismo lo que es la masa, lo que es volumen Ah, y lo que es el sí, peso. lo que el peso. siempre bien. Porque lo vimos y cayó, ¿cierto? Y si lo tiramos de otra manera. ¿Empezaste con eso? No, Ah, eso no fue. pero ahora sí podía analizarlo. Ahí está el todo. Sí, la docente alumno de circulación ahí nosotros vamos estudiando nomás que los cambios que vamos. Pero antes de eso, Entonces, cuando yo me vamos- subo a una pesa Sí. normal, entonces, según lo que explicaron ustedes, yo no me peso, me amaso. No, porque la masa no es el peso, la masa es el espacio que nosotros ocupamos, valga la redundancia, en el espacio, Eso no es algo, ¿no? o en el universo en este caso. El peso es El empuje que el tiene empuje que tiene la fuerza de gravedad La inercia. hacia... Es la fuerza de gravedad que ejerce nuestro volumen y masa hacia el centro de gravedad. Porque sin el centro de gravedad no podríamos tener peso. Correcto, pero va a depender de dónde nosotros lo ubiquemos desde el punto de vista gravitatorio. Si nosotros lo ubicamos así, nosotros el peso va a ser diferente a que si yo me dirijo hacia el este, ¿sí? O si yo me peso así. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender de cómo esté ubicado mi masa corporal para que mi centro de gravedad actúe y me dé un peso preciso. ¿Sí?
el otro día No sé en cómo mi, en clase. el otro día en mi trabajo, con una compañera nos queríamos pesar. Y fuimos al departamento psicosocial donde pesan y miden a las niñas del liceo. Teníamos dos pesas, una digital y una, ¿cómo se llama? Normal, digamos, Numérica. numérica. Entonces nos pesábamos en distintos lugares de la misma oficina y en todas pesamos en un rango de hasta 5 kilos distintos. En dos pesas. Están arregladas. Porque las poníamos efectivamente, una yo miraba hacia la ventana y después hacia la puerta, o la corríamos 1 metro más allá, y depende de la inclinación del piso y todo eso, nos daban hasta en un rango de 5 y 6 kilos distintos. Sí, Donde menos pesada. exacto. Elegimos el menor peso para determinar. Oye, ¿cuál es el punto de los interesantes? Y otra pregunta. Si yo me peso en la luna, ¿peso más o peso menos? Porque la luna no tiene O sea, usted pesa lo mismo, lo que le empuje es diferente. ¿Pero cuánto me va a marcar ahí si yo tengo una pesita? ¿Me marca menos o más que tanto? Menos. Menos. Sí, O sea, yo creo si que- logra pararse en la yo creo pesa, que se va a volar. Porque como ustedes dijeron, A comparación a la fuerza gravitatoria de la Tierra, para darle una cifra tangible, aquí la Tierra tiene una fuerza gravitatoria de 10, pero en la Luna hay una fuerza gravitatoria de 1. Entonces nuestro peso va a ser completamente diferente tanto en la Luna como en la Tierra. claro, porque la fuerza de atracción de Son la diferentes. es equivalente a tu propio peso. Entonces, Y la masa sería igual. ¿no? claro. ¿Ah? La masa sería igual. No, ya me mataste. ¿La masa? la masa sí, pues, ¿no? Ya sigamos. Sería igual. El volumen también, pues el volumen y la masa se mantienen. Vamos a ver algún entonces, porque No sé si falta. Sería. Ya, tapa el. Se va a quemar eso. Pon el notebook delante. Pon el notebook. No, y Se no. va a quemar el notebook. Va a explotar. Sí, calentador de la materia. Ya. A mí me tocó explicar lo que es el cambio de estado de la materia. Lo voy a dibujar. Primero tenemos el estado o fase No creo que es masa. sólido. Luego, todo esto se tiene que, se le aplica una temperatura constante. No es variable, constante. Al sol. Claro. Cambia a estado líquido. Obligación de temperatura. digo. El estado que se produce del sólido al líquido se llama fusión. Del líquido, siguiendo aplicando la temperatura constante, pasamos al estado o fase gaseosa. Acá ya deja de llamarse fusión y se llama vaporización. Del gaseoso, si yo sigo aplicando temperatura, Y dibujo. La modelo. se llama plasma, entre comillas, caliente. Tampoco se cambia a ionización. Ya. Estos cambios también van en reversa, es decir, de acá pasa de nuevo a un estado gaseoso, también aplicando temperatura, pero en menor, al inverso, pero también tiene que ser constante. Si acá yo apliqué, ejemplo, 30 grados, yo acá voy a aplicar menor cantidad, pero todo en temperatura constante. Y acá deja de llamarse ionización y pasa a llamarse relajación. Del gaseoso al líquido pasa a llamarse licuefacción. Del líquido al sólido, congelación. Mientras se está dando todo esto, todos estos tipos de cambios, hay un punto entre
la parte del gaseoso al cristal o sólido, que se llama condensación. Y del sólido, para la redundancia, al gaseoso, se llama sublimación. Ya. Si esto también lo queremos llevar a otro tipo de gráfico, nosotros tendríamos lo siguiente. Ese gráfico lo podemos expresar en lo que es el cambio de estado del agua. Exacto. Cuando empiezan, ¿cierto? Justamente le iba a decir que pusiera algún ejemplo. Sí. Eso yo lo voy a dar. Ya. El otro gráfico que podemos encontrar, que es el de la presión, partimos en cero y tenemos la temperatura o los cambios. Primero tendríamos, partimos de acá, y esto se llama curva de sublimación, que es donde se empieza a aplicar. Nosotros, este punto es donde tenemos el sólido. Si nosotros seguimos aplicando, va a haber otra curva y aquí se nos va a producir un punto triple. Y acá es donde se produce como el líquido, debido a la curva de fusión. Y este punto de acá, que se va a determinar C, es el punto crítico. Es cuando ya llega como a la temperatura más elevada. Y toda esta curva de acá es la curva de vaporización. Con los niños con los niveles más pequeños siempre es más fácil hacerlo con el agua, ya que el agua, uno aplicándole calor pasa por todos los estados. Después al quitarle el calor va a volver al estado original. Y eso sería como la explicación en gráfico de los cambios que sufre. Y aplicándole más frío, ¿qué pasa con el agua? ¿Pasa a otro estado? Estos son cambios de estado de la materia, ¿sí? Sí. De estado de la materia. ¿Es licuefacción o licuefacción? Licuefacción. Gracias. Estos cambios en la materia son ¿qué? Son transformaciones físicas. Ah, ya. Física. Sí. Todavía- ¿Por qué son físicas? ¿Ah? ¿Por qué son físicas? Porque el elemento no cambia. El elemento sigue siendo agua. ¿De qué? Sigue siendo agua. En el caso tomando una gota de agua sigue siendo siempre CO2. ¿Ya? No cambia. Por eso es un cambio físico. Cambia de estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Ya. ¿Hay un cambio, no hay un cambio molecular o hay un cambio de... Hay un cambio ¿El qué? estructural, no molecular. De la Por eso es un cambio físico no químico. Pero las moléculas, cuando, por ejemplo, en el estado gaseoso, en el estado sólido, ¿cómo están las Es que la moléculas? Es que eso lo voy a molécula de explicar yo ahora. Ah, ya. Por eso que... Ya. Yo tengo una pregunta. Permiso. Permiso, voy a borrar esto. No se preocupen porque están los power, así que se los mando de nuevo. Puede, a lo mejor, porque si venía un esquema en el libro, Sí, de hecho tenemos varios esquemas más. Al final le vamos a mostrar un mapa conceptual donde se unen Es que todos los que está hemos el- estado ahora, está está todo unido. el que yo dibujé, pero están con las demás variables que actúan, Pero porque son muchas Por más. eso es interesante tener- Porque ese es como del punto de vista más físico. Como más- yo tengo una Sí. consulta.
cuando va hacia arriba, digamos los estados de depresión, concentración y ionización, eso es cuando le vamos poniendo mayor temperatura, Pero siempre Pero constante. constante, siempre tiene que ser pero constante. si pasamos de 30, 40, 50 grados, ¿sí? Sí, claro. Así vamos De hecho, subiendo la Pero cantidad de va en grados una de temperatura. escala. La temperatura en sí Pero de- te estoy poniendo un ejemplo. A eso me refiero, que va subiendo Mayor la temperatura. temperatura. Y cuando vamos hacia el otro lado, Va le vamos bajando, quitando, vamos quitando, pero constantemente. Claro. Tengo una pregunta yo también. Sí. No me queda claro cómo pasa de sólido a gaseoso saltándose un estado de la ¿por qué? materia, porque, o sea, lo que yo podría entender es que se aplica una gran cantidad o una muy alta temperatura que hace que el estado líquido sea muy corto, Sí. pero no es que no exista, po. No, de hecho ¿No existe? No, pues la No. fusión de hecho existe. Sí. Es sólido líquido. Porque tiene que, si lo... Es Eso que según son la golpes- lógica tendría son que... golpes de calor extremadamente grandes. En este caso, cuando pasa de sólido a gaseoso es cuando tú le colocas una temperatura elevada a 80 grados Celsius. No, sí, pero si yo tengo un hielo y le aplico 80 grados Celsius no va a ser vapor, ¿o sí? Sí. ¿Al tiro? No, no al instante no, pero sí lo va a transformar y prácticamente se va a saltar el espacio del estado líquido. Es que esa es mi Hay duda. una variable que no se está verificando, que es la variable tiempo. Claro, esa es mi pregunta. Entonces, si tú le aplicas a un tubo de ensayo de 100 pasa a 180, tu variable tiempo va a tener que ser constante. Es decir, si eso es constante, la temperatura va a variar un poquito, el tiempo va a ser constante. Es decir, si yo tengo 30, tengo que hacerlo en 60. Si yo tengo 60, 120, después 120, 180. ¿Por qué? Porque así yo tengo una relación tiempo versus temperatura. Si tú le cambias desde los 30 a los 180, tu tiempo es menor, pues la variable del tiempo va a ser menor. Correcto. Entonces sí pasa por estado líquido, pero por un tiempo ínfimo. Ínfimo. Muy Esa era ínfimo. mi pregunta. Esa era lo que necesitaba saber. No Gracias. podría ser que- No es que pase como automáticamente Más saltándose el estado, sino que es No, un tiempo muy pequeño por el que pasa por el segundo Es que estado. por eso ¿cierto? se llama estado de la materia. Porque esos son los estados que van a ver en las transformaciones químicas y físicas, van a ver a mi compañera. No quiero más redondear, no sé si los compañeros. No. Pero el tema está en que, claro, el estado, si yo tengo el líquido y quiero pasar a lo que tú me dices, a gas, tiene sí o sí pasar por líquido para pasar a gas. No puede ser de sólido a gas. Ah, esa era mi pregunta. Gracias. Sí. Estado de materia va complementando sólido, líquido, gaseoso Son etapas. y colidad que pusieron mis compañeros que son Plasma. plasma, que también en literatura se puede encontrar plasma como coloide. Sí, salía en el libro, pero nosotros ¿Dónde se pusimos como- encuentra el plasma? Mira, tangiblemente en el espacio se encuentran. De hecho, en los espacios vacíos plasma, porque es gas ionizado. Ese es el plasma en sí. Aquí en la Tierra, en los tubos de fluorescentes, La sangre, claro, tiene el mismo, porque es gas que también es energía eléctrica. Y eso se transforma en plasma. De hecho, la ionósfera y el CO3, en este caso la atmósfera, es plasma. Porque es... En los chiquillas, ustedes que trabajan con niños en los colegios, en los textos, tercero, cuarto, quinto, ¿sale el estado plasmático o no sale? ¿O solamente sale sólido? líquido? Sí, lo encontré en el libro de séptimo, de hecho tengo la bibliografía al final. Por eso que No, yo... No, sí, sí, va... no una crítica para ustedes, No. sino que solamente para ir aclarando Sí. ciertos conceptos. De hecho, profesora, cuando yo lo vi que estaba hablando de su disertación, ese comentario le hice. Que nosotros hemos enfocado a trabajar con el N1, en este caso habíamos empezado o N2. Esa parte se debería obviar porque no la conoce el nivel. Es que de eso se trata. O sea, la información se va cada vez agrandando cada vez más. Y tú como profesor tienes que estar de acuerdo al contexto de la información. Por ende, si en esto hace 10 años te quedó en el plasma, tú tienes que agregarlo. Porque es un descubrimiento recientemente. Por eso se va agregando más, en este caso, más estados de la materia. Porque es un estado que se fue descubierto hace muy poco tiempo. En este caso yo no lo vi cuando yo estaba en básico. Pero ahora sí está. Pero que no se ve porque no estamos contextualizados por lo que está pasando ahora. No, pero es que no está. Lo que pasa, pero es que la ciencia es súper rápida, ¿ya? Y no por el hecho que uno no lo conozca, no va a existir.
puede existir. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ahora, yo tengo entendido que ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo en el tema del plasma. No sé si vas a acotar eso. Sí, lo que pasa es que la compañera Noemí hizo alcance al plasma sanguíneo. Ah, Entonces, cuando usted tiene un tubo de ensayo, lo mete a centrífuga, su sangre se divide en 3 proporciones, básicamente. Trazas, plasma y elementos figurados donde están los eritrocitos, leucocitos, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos. Pero aquí está el plasma que tú dices, plasma sanguíneo, que no es líquido ni sólido. Es una Pero por cosa. eso se llama plasma. no es Plasma una sanguíneo. Así es. De hecho, Como una jalea. ahora iba a explicar- Como una cosa. Y el plasma de la tele. No, que eso es a través de ionización de moléculas metálicas. Estaba pensando, no sé. Pero que el plasma en sí es gas ionizado. Sí, la verdad, sí, estaba pensando. ¿Y por qué ahora sí está descubierto? Porque yo me dije... Pero tiene relación con el teléfono, con el ¿Cómo? plasma. No, para nada. No, porque eso se llama estado de la materia. Sí, por eso también. Lo asocian. Sí. Es Ah, yo que, tengo un plasma. dice. la gente que sabe es que la relación, ¿por qué digo que el plasma lo están agregando hace creo que 2 años? Yo hace 2 años lo averigüé. Y este año cuando me tocó nuevamente hacer una disertación sobre los estados de materia, me di el tiempo de buscar si los científicos realmente habían validado el plasma. Y sí lo han validado porque de hecho las tormentas magnéticas solares son plasma, porque es gas ionizado. Por eso afectan la atmósfera y el electromagnetismo de los celulares. Pero lo que lo saben y son La Verónica, ¿no? Verónica, tienes concepto complejo porque donde dice gas ionizado, qué es lo que es unión, qué es lo que es un catión, habría que empezar por ahí el tema, para que relativamente nuestros compañeros, ¿cierto? Vean que lo que es un gas ionizado, el gas ionizado quiere decir que tiene carga. Lo que pasa, ¿por qué mi intervención? O sea, el trabajo de ella está estupendo. Campanines Sí, de los eso no hay calcetines. ninguna crítica. Lo que pasa es que yo me enfoco al trabajo con niños. Por lo tanto, yo no puedo hablar en un Pegajoso vocabulario que es el lo que niño no se me comprenda. Ahí es donde yo me complico y le digo al profesor. ¿Ya el plasma? Él se apasiona y lo encuentro entre paréntesis clarísimo para explicar. Pero ¿qué pasa? Yo me centro en eso. Nosotros le vamos a entender perfectamente. Pero yo lo que quería manifestar en delante y lo que conversaba, no me llamó de comentario nada más. Esto es materia ya de enseñanza Era que estos conceptos de plaqueta y todo eso no son... ¿Puedo hacer una acotación, profesor? ¿Qué conceptos Por se eso inventan? Sí, de hecho, sí. ahí va a haber una diferencia, por ejemplo, en la forma que planteamos los trabajos. Por ejemplo, nuestro trabajo está planteado a trabajo con niños. Sí, Es que de hecho ahora lo voy a explicar de forma No, metodológica. no, a la Pero explicar estamos más de- Mira, ¿Pero por qué les gusta miren, tanto aquí insulto? lo único que es interesante chiquillas, Les acabo de copiar. es el asunto del plasma. El plasma también es un estado gaseoso, pero ¿por qué no está incluido o por qué se separa del estado gaseoso? Yo creo que ese es como el punto más importante, porque uno podría pensar, pero es un estado gaseoso. Ya, es un estado gaseoso, pero ¿por qué se habla de plasma? O sea, ¿por qué hay en este minuto una discusión al respecto de incluirlo o no incluirlo en los textos Es que, de básica? de hecho, quería acotar, respondiendo a la pero ¿por qué todavía no lo explicamos? Porque todavía no explicamos los estados, de hecho, lo queríamos explicar y de hecho lo quería decir, que todavía no lo explicamos, Ya. paso por paso. Y aquí voy yo, que nosotros, yo en mi investigación, yo tengo guardado todos mis libros de básica y de media. Y en mis libros de básica, que son del 2002, está el plasma. Y son de ahí, en la final del Power salen no hay bibliografía, porque ahora tiene otro nombre, pero lo coloqué como es fuente de información. Ya, explícanos nomás ahora. Bueno, vamos a empezar por el estado sólido. En este caso, el estado sólido son las moléculas que se unen rígidamente. En este caso, esto es tangible, es sólido. Sus partículas están unidas completamente en este sentido. Yo no puedo atravesar esto. Esto es sólido, significa que sus moléculas están unidas fuertemente y no hay prácticamente ni un espacio entre una y otra. Por ende, tampoco pueden liberarse libremente, no se pueden mover libremente. Rogelio, haz 4 vasitos ahí, por favor. 4 vasos. Igual. Caída de carne. Fue como Ya, perfecto. El Ya. primero va a ser, ponle una S, sólido. Ya. El No, foco- arriba.
Arriba y aquí por lo Ya, menos partícula mía una al lado de ¿Cómo la entrenar acaba de decir el compañero acá que Rodrigo, que las moléculas están Puntitas, fuertemente. puntitas, apretaditas. De hecho, ya, sigue explicando nomás, sigue explicando. bueno, las moléculas están unidas fuertemente en el estado sólido, por ende no tienen una, cuando se desunen se forma el tan famoso que se quiebra, porque se separan fuertemente, por ende dejan de estar tan unidas rígidamente. Luego pasamos al estado líquido, que son las moléculas que están bastante cercanas y se encuentran unidas por diversas fuentes de atracción. En este caso, Perdón. Ponle un límite al vaso, si no te... voy a estar toda la tarde llenando el vaso. Vamos a titular y el Rogelio te va a estar haciendo besitos. Hazle así una agüita arriba. Ya. Bueno, como decía, los estados líquidos, sus moléculas están, son muy cercanas, no están juntas, pero tampoco están separadas. Se unen sí, de una forma, por dar un ejemplo, esto es sólido, esto es líquido, porque tienen espacio para moverse y tienen libertad en el espacio donde se encuentran para poder moverse. El estado gaseoso. Al igual que el estado líquido, las partículas también están unidas, pero de una forma... ¿Qué son esas cosas? Dermatoides. ¿Escape? Bueno, para las moléculas para estar unidas tienen que estar relacionadas con un enlace, los enlaces químicos, que son tres básicamente: el enlace covalente, el enlace metálico y el enlace iónico. Y evidentemente hay un concepto errado cuando uno enseña, ¿cierto?, el puente de hidrógeno, que está dentro de la perspectiva del agua. Eso condiciona que el puente de hidrógeno es la unión de las moléculas de agua, pero no es un enlace, es una fuerza intermolecular. Es como una atracción. Se atraen pero no se juntan. En el estado gaseoso las moléculas se mueven en un movimiento constante y desordenado. Eso significa que las moléculas están como prácticamente dirigidas para todos lados. Es como una estampida. Como dar un ejemplo, es como cuando la fiesta de San Sebastián en España. Sueltan a los toros y la gente arranca para todos lados y chocan unos con otros, pero siempre hay espacio. Siempre tienen libertad de movimiento. Y en este caso, aquí está el estado plasmático. Y esta definición yo la saqué textualmente del libro del séptimo básico de la enciclopedia, o sea, de la editorial Santillana, que es lo que pasa en el séptimo básico. Dice, aquí verás en el espacio... No verás nada. Juan. Voy Claro. Dice, No. No quiere. No. F5. dice que aquí verás en el espacio interestelar, la mayor parte de la materia se encuentra en un estado llamado plasma. En el plasma las partículas se encuentran muy separadas entre sí, como en los gases, pero a diferencia de esto, tienen carga eléctrica y se mueven mucho más rápido. Esa es la diferencia y por eso se habla de otro estado, porque tienen una ionización. Por eso. Lo dibujan. Dibujan así mismo, pero sin electrones. ¿Cómo se llama el fantasma de Pegajoso. Es como en Cazafantasmas Pegajoso, ¿viste? Que era como brillante. Eso viene siendo un estado plasmático. Porque Son los cazafantasmas. a mí siempre me dicen que yo trabajo. Estos vasitos Ujú. que está representando ahí Rogelio, en la prueba Simpson de cuarto básico. ¿Los cuatro estados o los tres? Tres. Es que de hecho, dentro de la investigación que hice, el estado plasmático, ¿por qué no ha sido todavía como, entre comillas, abierto a todo público? Es porque todavía no saben cómo explicarlo. Porque como dijo usted, es un gas, pero la diferencia es que está ionizado. Entonces, por ende, no saben si plantearlo como un nuevo estado de materia o un estado de transformación dentro del mismo gas. Por eso todavía no saben cómo definirlo para poder entregarlo. Por eso hay en el libro, que en esto, bueno, lo hubiera traído, pero tenía muchos libros, que sale una definición como un anexo. Es como, el plasma es esto, por lo menos para que lo sepan. Y sale, por lo menos definido textualmente. Por eso lo quise, yo lo quise colocar porque como a mí me pareció interesante. Tener la información. Tener la información como profesor. Sí, de hecho, lo diré. Dice, se puede realizar un plasma artificialmente llevando, por ejemplo, un gas a gran temperatura o sometiéndolo a un intenso campo eléctrico. En las experiencias sobre fusión termonuclear controlada se lleva a temperaturas de orden de varios billones de grados una mezcla de deuterio y tritio. Los choques violentos, consecuencia de la agitación térmica, transforman en plasma esta mezcla. De hecho, eso es lo tangible que nosotros como seres humanos podemos hacer, que las reacciones nucleares en las plantas nucleares de energía hacen el plasma. Dentro de la fusión está el plasma.
Por eso se determina que está tanto en estado natural como en estado artificial, porque nosotros sí podemos lograr hacerlo. Por eso también está como la controversia en decir que realmente es un estado o es otra cosa. O una fabricación. Exacto. Ahí en el sólido, abajito, ¿qué ejemplo le pondrías tú en el estado, El estado sólido. sólido? Las moléculas están juntitas. ¿Qué sería ahí? ¿El hielo del agua? Hielo. Hielo. ¿El que sigue? Agua. ¿El otro? Vapor. Ya. Ya, y en el cuarto estado, y en el ejemplo más tangible que podemos dar, que en el centro del Sol se hacen, creo que tiene algo de... El centro del Sol, por ejemplo, ¿Y está a no sé? temperatura de 10 elevado a Eso. 7K, temperatura mantenida por reacciones de fusión nuclear Esos son como que 3 compensan las billones de pérdidas por temperatura en radiación. grados Kelvin, no en grados Celsius. No, una cantidad. De hecho, los científicos ocupan los grados Kelvin porque tienen un radio mucho más grande de números. Porque el Celsius de 0 a 100, el Fahrenheit le mentiría, no sé cuál es la mínima, pero llega creo que hasta como 180. Y Kelvin llega a 326. Entonces son medidas diferentes. Y de hecho dicen que en el ejemplo, como dice, el centro del Sol está lleno de helio. Y eso es lo que produce el plasma. De hecho, el Sol dentro del Sol es gas. A diferencia que por fuera se ve como líquido, por dentro del Sol es gas. Por eso se dice que el centro del Sol es la mayor En fuente Discovery sale un... de plasma. ¿Cómo? En el caso de la Tierra, Ah, sí. tenemos la ionosfera. Es igualmente un plasma siendo ionizado el aire aquí por la llegada de fotones solares y por las partículas cósmicas rápidas. Sí. En De el hecho, caso de nuestra nuestra atmósfera se está investigando que es un plasma. Igual que, como decía nuestro compañero en la parte anterior, que en el Punta Arenas estaban haciendo CO2, o sea, O3, en este caso ozono, el ozono es un plasma, porque es oxígeno ionizado. Por eso se está barajando esa teoría. En el caso de temperaturas, ahí, ¿qué temperaturas le pondrían? En gra- ¿Qué temperatura? O sea, En grados Celsius se lo puedo decir. sí, entonces, En grados Celsius, Cero. en sólido, entre 0 y creo que 2 grados, si no me equivoco. Cero. En líquido está entre 5 grados y creo que llega hasta como a los 70. Y en estado gaseoso empieza a ebullir, si no me equivoco en la palabra, A los 100. desde los 80 hacia arriba, hasta los 100. Que es el punto exacto de ebullición del agua, que es el 100 grados Celsius. Y el estado plasmático se logra a los 1244 grados Celsius. cuando se congela una laguna, por ejemplo. Se congela la laguna. Sí. Se congela la superficie, Sí. también No, solamente la superficie. Dice acá, creo que un diámetro, no diámetro, una distancia de la superficie hacia el centro, creo que de profundidad, gracias. Una profundidad de 1,20 metros centímetros, más o y menos. ahí, o sea, la vida se puede mantener. Sí, La vida exacto. marina. Bueno, de hecho dicen que Plutón tiene una capa de hielo de casi 3 kilómetros y que en el centro es agua. Y que por eso es uno de los planetas más probables en el futuro que el hombre podría llegar, igual que Ganímedes, que es una de las lunas de Júpiter. Bueno, con eso nosotros terminamos nuestra presentación, pero nosotros como nos tocó todos los estados de la materia, también nos dimos, busqué, y esto sí lo tengo que decir, lo busqué en Google, pero también aquí encontré este diagrama que no se ve muy bien en realidad, pero yo se lo voy a tratar de imprimir, lo voy a tratar de arreglar. Aquí está la unión de la materia en sí, que es la materia, las sustancias puras y mezclas, las heterogéneas, las homogéneas, los estados agregados que vendrían siendo los sólidos, los líquidos y los gases, el sistema periódico que vendrían siendo los modelos atómicos, las uniones químicas, y todo eso lo unimos en el mapa conceptual, que es como la idea, es como nuestra conclusión en sí. No quisimos dar una conclusión escrita, pero quisimos hacerle un mapa conceptual para que pudieran entender, lograr claramente todo. Bueno, La arena, ahí creo que es una mezcla homogénea o heterogénea. La arena del mar. era la primera, ¿cuál era? ¿Homo? Porque se pueden separar los productos de la arena. Esa es una pregunta también que estaba en el SIMS. Sí. ¿Así? Sí. Estaba y De hecho estaba en la prueba No de estaba- segunda biología. aparece mucho esa pregunta, profesor. Y los alumnos casi no la responden porque se confunden términos. Con el agua la confunden porque está en el agua. Dentro del contexto de que el término de la harina propiamente tal es una mezcla, ¿cierto? Al ser mezcla podemos decir que es heterogénea o homogénea. Entonces va a depender
va a depender de cómo se plantea la pregunta, si abierta o cerrada, porque podemos encontrar dos puntos de vista. Pero básicamente, ¿qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería? Heterogéneo. Que si es que hasta el día de hoy tengo la confusión entre heterogénea y homogénea porque son tan similares que se me produce la confusión internamente. Por eso a mí por lo menos me pasa que me confundo con una con otra. No, a mí no me pasa eso, pero yo no sabría definir, porque claro, son partículas que yo las puedo tomar y yo puedo separarlas sin el dedo, pero si yo las miro, no distingo fácil. Claro, es que eso se trata. Lo que pasa es que ahí está el gran tema. Tú cuando quieres enseñar mezcla homogénea o heterogénea, tú tienes que depender de lo que tienes acá abajo que soluciona cosas, agua. Toda enseñanza de mezclas tiene que hacerse con agua. Si yo digo esto es una mezcla, ¿esto no es mezcla o no es mezcla? Sí, porque tiene, Pero esto es tiene celulosa, tiene otros elementos químicos sí, también. correcto. Pero desde el punto de vista de un niño, ¿esto sería mezcla? No, sería un elemento. Sería un elemento, Claro, porque ¿cierto? desconoce de qué está compuesto. Claro, pero ahí va el tema de la enseñanza. Que, bueno, yo, Ahí está el primer ejemplo de que el Simpson no tiene. No, en séptimo yo enseño así la homogénea y heterogénea. Básicamente, ahora la arena, si usted hace un dibujito y coloca la arena dentro de una solución acuosa, ya sería heterogénea. Pero la arena por si sí está sola, solita es homogénea. O sea, hay que especificar eso para los niños. pero es que en la prueba no aparece especificado, por eso esa prueba estándar no tiene ni un brillo. Por eso muerta el Simpson. Bueno, Ya, chicos. esa es nuestra presentación. Queríamos gracias. primero decir si les queda alguna duda sobre alguno de los temas que tratamos. De todas maneras, yo les voy a mandar, voy a tratar de mandarles los dos PowerPoint, las dos presentaciones a sus correos individuales, porque les vuelvo a decir, no los quiero subir al correo pulso porque la están borrando. Entonces prefiero mandárselos. Podrían subirlo al grupo de Facebook, publicarlo También. en el muro. Y ahí si alguien lo borra ya tiene que ser muy caradura. Sí. De hecho, nunca lo ocupamos. ¿Tú no lo ocupas? Tú no lo ocupas. Yo comenté ayer. No, pero es que Ah, sí, no me está mal. ¿Puso la carita feliz? Sí. Dale like. Sí.